muchas gracias por atender la invitación de la revista. Realmente un privilegio y un gusto tener a los dueños de los temas de innovación en este país sentados aquí en esta mesa. O sea, es realmente un privilegio y un honor que nos estén acompañando y que hayan sacado tiempo precisamente para compartir esta reflexión. Jamie Cano, director de la revista, en nombre de la asociación, en nombre propio y nuestra editora, pues le damos la bienvenida para este ratico que conversemos sobre estas preguntas que están expuestas y que ya conocen ustedes sobre el tema de innovación. Entonces yo creo que esto nos va a permitir nutrir un buen ejercicio para decirle de cara a la comunidad y a todo el gremio, pues que se están haciendo cosas, que hay iniciativas, que hay cosas, hay transformaciones que se están dando y que creo que de mano de los personas que están al frente del tema, creo que la lectura va a ser muchísimo más rica y enriquecida de lo que está pasando. Entonces, la moderadora del foro pues va a ser Marta, y que va a ser la moderadora del foro, es una moderadora de lujo además, sí, de lujo. Entonces, le doy la palabra a Marta para que inicie y comencemos a desarrollar el foro. Gracias. Muchas gracias, Jamie. Yo también quiero darles la bienvenida. Estamos muy contentos. Gracias por aceptar venir a conversar sobre estos temas de innovación. Yo reflexionando con el tema de la revista, me parece que esta es una oportunidad muy importante de pensar que le estamos hablando no solamente a los ingenieros de sistemas, sino que aquí hay todo un campo enorme de cómo las tecnologías de información habilitan innovaciones y emprendimientos prácticamente en cualquier área de la gestión que se haga. Entonces yo creo que ese es un tema muy retador para el gremio y el sector de las tecnologías de información y para realmente convertirse en agentes de cambio en muchos sectores que realmente en Colombia pues tienen oportunidades importantes. Entonces, Hugo, bienvenido. Queremos que nos cuentes cuál es el modelo de innovación en tu organización. Excelente el momento de una organización que se está gestando y que quieren hacer como una organización innovadora. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este escenario. Y nosotros tenemos la gran ventaja que estamos conformando o creando la compañía, y digo que es una gran ventaja porque eso nos da la oportunidad precisamente de ser muy innovadores, y muy innovadores no en el sentido de hacer innovación al interior de la organización, porque la organización hasta ahora se está creando, sino innovadores en la conceptualización de los productos que vamos a ofrecer en el mercado, de tal manera que sean productos no solamente novedosos, sino que sean productos disruptivos. Entonces, hemos tomado la decisión, cuando conformamos la compañía, de trabajar sobre algunas tecnologías que son tendencia en el momento para aplicarla a diferentes sectores de la economía nacional. Y eso pues obviamente nos está dando la gran oportunidad de que con los socios, en unos ejercicios colaborativos donde estamos intercambiando muchas de nuestras ideas y estamos aportando nuestra experiencia, pues nos permite crear esos productos que queremos que estén en el mercado y que sean realmente disruptivos. Entonces para nosotros es una gran oportunidad. No podemos hablar de un modelo constituido porque lo que estamos es constituyendo precisamente la empresa, pero de arrancada tenemos dentro del ADN todos los aspectos de innovación, y eso definitivamente para nosotros va a ser un factor de éxito en todo lo que vayamos a hacer. ¿Pero eso qué significa, Hugo? ¿Cómo eso se lleva a la práctica a sus clientes? ¿Qué es el valor que le están entregando a los clientes? Algo que nosotros hemos identificado es que las organizaciones no tienen la capacidad de absorción de los avances tecnológicos. O sea, las empresas, tanto del sector público como del sector privado, no están pudiendo absorber ese gran desarrollo tecnológico que tiene el mundo. Y nosotros lo que queremos ofrecerles precisamente son mecanismos que faciliten la absorción de estos grandes avances para las organizaciones.
quiere decir que a través de la utilización o el consumo de nuestros productos, todos esos avances tecnológicos en materia de Big Data, en materia de Internet de las Cosas, o en materia de inteligencia artificial y computación cognitiva o de blockchain, se va a facilitar para que las empresas puedan realmente integrar este tipo de tecnologías en sus organizaciones que generen valor de una manera asertiva y en el corto plazo. Entonces vamos a ser unos facilitadores en la absorción de estos grandes avances tecnológicos, porque es aterrador lo que está pasando en el mundo. ¿A quién le venden? ¿Al presidente, al gerente de sistemas? ¿Quién es el gallo para comprar esta tecnología? Tiene que ser la alta dirección de las organizaciones. Estos son temas que van más allá de la tecnología, son temas de negocios. Entonces necesitamos la participación y el involucramiento de la alta gerencia de las organizaciones. Son ellos los tomadores de decisiones los que en realidad van a poder entender cuál es el impacto de incorporar estos nuevos elementos dentro de la organización. Y el enfoque nuestro precisamente es cómo estas tecnologías novedosas o que están en la frontera del conocimiento pueden agregar valor a las organizaciones. Pero no es un problema de tecnología, eso lo tenemos absolutamente claro. Si bien es cierto, los socios tenemos un bagaje en tecnología muy fuerte, somos conscientes que este no es un problema de tecnología, sino es un problema de negocios. Y esa es la orientación que le estamos dando a nuestros productos. Excelente, Mauricio. Gracias. Para responder a ¿Cuál es el modelo de innovación en tu organización? Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a CIS. Realmente es un gusto poder compartir mesa con Néstor, con Martica. Muchas gracias por la invitación, Sara, Hugo, en su admirable papel de emprendedor que está en este momento y que creo que vamos a aprender mucho. Nosotros, desde el Grupo de Investigación Inticolombia de la Universidad Nacional, empezamos este sueño hace aproximadamente unos 7 años y en ese momento, digamos, la innovación fue base de la creación del grupo de investigación. Es más, nació más como un grupo de innovación a través de proyectos que veníamos desarrollando. Y el modelo que se fue conformándose a través del trabajo del mismo equipo. Quienes iniciamos este grupo de investigación planteamos sí unos principios que eran pues el espíritu innovador, la colaboración, la interdisciplinariedad, la confianza, la independencia en el trabajo, la autonomía en el trabajo. Pero tuvimos que empezar a hacerlo para identificar cuál era la cultura que estaba alrededor de nuestro grupo de trabajo. Y allí tuvo una gran influencia un proyecto que tenemos interno que es el Vivelab Bogotá, donde básicamente estos procesos de innovación han surgido de manera muy natural y hemos empezado a hacer diferentes metodologías que han surgido en la práctica y nos hemos equivocado muchísimo. Pero básicamente allí permitimos que las ideas se desarrollen y apoyamos la realización de esas ideas. Y yo creo que un factor fundamental dentro de los motivadores que encuentran en el grupo es ver proyectos que en algún momento fueron ideas, verlos hechos realidad. Eso es de los principales detonantes. Y quienes estamos al frente del tema de innovación, no hay un responsable específico del tema de innovación dentro del grupo. Obviamente se perfilan unos liderazgos, algunos que tienen unas cualidades diferenciales a otros, pero realmente es un esfuerzo y un valor que tratamos de hacer todos en el grupo. ¿Cuánto hace que se implementó el modelo? ¿Cómo ha ido madurando el modelo desde cuando empezaron? ¿Hace cuánto empezaron a hoy en día? Nosotros empezamos en el 2009 y básicamente al comienzo ese modelo trabajaba mucho desde la innovación en nuestro grupo, es decir, tomábamos un proyecto y por decir a los 6 meses empezamos a presentar los resultados. Lo pensábamos, lo analizábamos, lo desarrollábamos y a los 6 meses presentábamos un producto. Eso empezó a migrar porque claro, si tú te demoras 6 meses en presentar un producto y al usuario, al beneficiario, al cliente no le gusta en ese momento, pues tienes 6 meses de retraso. Entonces empezó una dinámica dentro del grupo a trabajar metodologías ágiles, a trabajar metodologías Scrum, etcétera, donde tú empiezas a presentar productos a los 15 días. Y si a los 15 días tú ves que el beneficiario cliente no está
conforme con lo que se está entregando, pues tienes 15 días de retraso, pero sabes que no debes hacer y sabes que debes corregir, y es de esa manera iterar. Entonces, digamos, el modelo ha cambiado mucho desde un proceso de pensamiento muy interno hacia un proceso muy de trabajo permanente con el cliente, que nos ha permitido fallar rápido, equivocarnos rápido, y desde ese punto de vista también. Y aprender rápido. Y aprender rápido. ¿Cómo se definen las responsabilidades de la innovación en esta organización? Porque uno siempre tiene como la angustia de que cuando no hay un responsable, lo que es de todos no es de nadie, y entonces ahí, ¿cómo funciona? Sí, digamos, somos una organización muy horizontal, pero sí hay responsabilidades. Entonces hay quienes apoyamos desde el punto de vista de gestión, de posicionamiento de los proyectos, de acceder a recursos. Hay quienes tienen responsabilidades mucho más fuertes en temas de diseño, hay quienes tienen responsabilidades mucho más fuertes en temas de innovación abierta, hay quienes tienen mucho más responsabilidades en temas administrativos específicos, otros, como somos un proyecto de la Universidad Nacional, en gestiones internas dentro de la Universidad Nacional. Es decir, sí hay unos roles, pero básicamente para contestarte a la organización no es que alguien pueda decir en el grupo esto se hace y usted hace esto y hace esto. Ya no es una organización de ese tipo jerárquico, sino decimos, ve, hay esta idea, les gustaría que la hiciéramos, y si el equipo se anima, la idea se realiza. Si no se anima, pues entonces no se realiza. Entonces es más que una institución jerárquica con responsabilidades, una organización muy horizontal, donde el poder de las ideas es el que plantea los siguientes pasos de los proyectos del grupo de investigación, y además donde el grupo de investigación y el equipo siempre permanentemente se está preguntando sobre nuevos esquemas de organización. Entonces hablamos de holacracia, ahorita estamos tratando de implementar modelos diferentes para que en serio tanto las ideas como los problemas sean el centro de las decisiones del grupo. Bueno, Néstor. No, ahí está bien. Cuando no esté el bombillito rojo, nos preocupamos. Cuando no esté aquí moviéndose esta cifra. Muy bien. Néstor, ¿y cuál es el modelo de innovación en tu organización? Es más, ¿cuál es tu organización? Me da pena, pero no. ¿Ah? No conozco en qué organización estás ahora. ¿Ahora? Hace ratito estoy ya. Lo que pasa es que ahora he tenido un rol un poco más, digamos, visible a raíz de ciertos cambios. Bueno, mi nombre es Eduardo Fajardo y soy asesor del Viceministerio de TI en el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación. ¿Te escribimos Néstor Eduardo o solamente Sí. Eduardo? Eduardo mejor. Ah, pues. No, pues es bien. La cédula está bien. Para la cédula bien, pero para acá no. El modelo es, yo creo que es bastante particular para una entidad pública, de gobierno particularmente, porque se ha visto fortalecido en los últimos años con una cierta continuidad y posicionamiento del concepto de innovación dentro del ministerio, y ya ahondo un poco en eso, pero parte de un reconocimiento de la innovación como factor determinante de política pública desde el Plan Nacional de Gobierno en el año 2008, para la vigencia 2008-2010, donde por primera vez, digamos, empiezan a vislumbrar un poco los conceptos de innovación dentro de la política pública, y nace incipientemente ciertos temas, pero el cambio notorio, diría, se evidencia desde 2010 en adelante con la consolidación y posicionamiento de la iniciativa de investigación, desarrollo e innovación. Eso trae a la luz y pone en primera línea de acción los conceptos de innovación y la entidad, el Ministerio de TI, como dinamizador, como vocero, como líder, al menos desde el punto de vista del sector público en materia de innovación. De allí nace naturalmente también el posicionamiento y la renovación y la evaluación que tiene Colciencias, por ejemplo. Entonces el Ministerio TIC, digamos, entre en ese juego junto con Colciencias, junto con Impulsa, por ejemplo, que también es otra entidad de gobierno. Entonces,
de puertas hacia afuera, el Ministerio de TIC empieza a posicionarse muy fuertemente en materia de innovación, demostrando resultados, digamos, medianamente rápido. Y empieza a crearse dentro del Ministerio de la Cultura de lo que es innovación y empieza a crearse mucho eso. Pero aparte de la iniciativa de investigación, desarrollo e innovación, surgen también dentro del Ministerio otras iniciativas u otros proyectos, otras políticas públicas, por así llamarlas, y mucho más todas son programas de gobierno, que tienen el nombre innovación o que abordan problemáticas de innovación. Porque se empieza a posicionar las tecnologías de información y comunicaciones como catalizador de esa innovación, como herramienta de innovación. Entonces surgen, a partir de allí se derivan instrumentos diferentes que abordan la problemática, entre esos la iniciativa cada vez más fuerte, la iniciativa de I+D+I, luego también el Centro de Innovación del Gobierno Electrónico, está también el tema de apps.co, por ejemplo, está el tema de la gerencia de regalías e innovación. Entonces, unas direcciones del Ministerio que también tienen temas de innovación dentro de sus funciones por decreto, una dirección de innovación también creada por el decreto que renueva el Ministerio, y dentro del Ministerio empiezan a surgir una serie de instrumentos de política que posicionan los conceptos de innovación, digamos, como un factor importante de política pública. Y todo eso lleva a resultados, digamos, en financiamiento, en asociación, en reconocimiento de un ecosistema de innovación nacional y el fortalecimiento, fomento a ese ecosistema de diferentes matices, de diferentes maneras. Eso es todo esto es puertas hacia afuera, ¿sí? El Ministerio como entidad de gobierno dinamizador de innovación. Pero para responder precisamente la pregunta de dentro de la organización, ¿cuál es la cultura? Digamos que eso fue surgiendo un poco después, porque el reconocimiento de la cultura o de los conceptos de innovación llevaron también, o condujeron mejor también a el establecimiento, la creación, el diseño completamente de cero de un proceso de innovación dentro del Ministerio, que también es muy diferenciador, digamos. Entidades públicas que tengan procesos de I+D+I, pues no conozco, pero son muy pocas, muy escasas. Entonces la creación, el diseño de ese proceso es muy, digamos, muy particular, no es muy común verlo. Especialmente considerando la categorización que se le dio. Posicionar el proceso de I+D+I como un proceso misional de la entidad es algo bastante, digamos, que habla muy fuertemente del compromiso de la entidad con respecto a la innovación. Entonces empiezan a surgir de allí también compromisos de parte de los diferentes actores dentro del Ministerio, de diferentes funcionarios, para abordar las problemáticas de innovación, para atenderlas, para comprenderlas, para empezar a fortalecerlas. Entonces empieza una dualidad de roles del Ministerio. Una cosa es cómo el Ministerio dinamiza, fortalece, fomenta la innovación en un sector TIC, un sector TI, un sector público, un sector académico. Y luego también está el otro rol que es dentro de la organización, cómo la innovación va surgiendo como un factor, digamos, también, digamos, impulsador de política pública, a través de este proceso de intervención. Entonces, digamos que la cultura es una cultura, digamos, de hoy en día, primero naciente y aún en construcción, pero segundo también una cultura con doble rol, un rol extramuros y un rol intramuros. Erigen de ahí entonces ciertas figuras, dependencias que por nombre o por categoría o por misma decreto de gobierno tienen las responsabilidades de liderar esos procesos, bien sea externa o internamente. Entonces, digamos, la cultura cada día es más fuerte, por eso se habla también de los periodos de gobierno, porque la continuidad que ha otorgado el proceso del gobierno Santos, pero más que el gobierno Santos, especialmente la continuidad del ministro Molano durante un periodo bastante extenso de tiempo, dio lugar a que esos conceptos y ese posicionamiento de la innovación como factor misional de la entidad tomara lugar, digamos, diera luz. Es justo que hoy en día ha mostrado tan buenos resultados que con el cambio de ministro se ha visto fortalecido y más bien, digamos, acelerado. Entonces eso muestra también los grandes pasos que se han logrado, digamos, como organización en temas de innovación. Entonces el modelo, yo pensaría que para no alargarme tanto, eso es como que una descripción breve de como un modelo de innovación dentro de la entidad pública. Yo creo que de aquí se oye la pregunta y es, ¿por qué no aprovechemos para darle continuidad a lo que estás diciendo? Y es, ¿cuáles son los principales inhibidores y motivadores para la innovación en
una entidad del sector público, porque normalmente uno siente que el sector privado está más abierto a estos temas y que pensaría uno que es más difícil implementarlo en un ministerio y sobre todo con la tarea que tienen, como tú dices, intramuros y luego pues para llegar a las otras organizaciones. Sí. Bueno, allí hay varios aspectos. Empezaría siempre por lo positivo, que son los motivadores. Yo creo que los motivadores más relevantes está primeramente la oportunidad, digamos, de tener un impacto a nivel nacional como entidad pública. El Ministerio TIC goza no solo de recursos, sino de alcance a nivel nacional en articulación con diferentes entidades territoriales. Entonces, un motivador es poder saber que lo que se diseña y se ejecuta trasciende un poco las fronteras territoriales del país y llega, estamos en capacidad de llegar a puntos, digamos, alejados o conflictivos o de pronto puntos donde no se ha hecho anteriormente. Entonces, esas posibilidades que ofrece el alcance de la política pública es un factor motivador. Aunque bueno, eso es cierto para todas las entidades públicas, ¿sí? Pero ese rol, digamos, de alcance nacional es un punto positivo. Otro punto positivo que tiene el Ministerio, ahí sí el Ministerio TIC particularmente, es que también goza de una capacidad de inversión importante. Entonces, en el Ministerio hay recursos para la innovación, bien sea directamente a través de las dependencias que ejecutan proyectos de innovación o a través de dependencias todas, digamos, de manera más general, más genérica, porque la definición de política pública, la ejecución de política pública, digamos, construyendo sobre construido, cada vez busca mejorarse, busca ampliar su alcance, ampliar su cobertura y mejorarse sobre lo requerido. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de una innovación en un primer lugar, digamos, radical, o cuando son cosas que nunca se han hecho, o que inician de cero, como la iniciativa más de vacío, el Centro de Innovación Pública Digital, o apps.co, que son que no se había hecho antes, pero también innovación incremental, que es construir y mejorar lo que les ha logrado. Entonces, el avance del programa como compartir, por ejemplo, y posicionamiento que ha logrado ese programa hoy en día, muestra que la innovación puede también ser incremental. Entonces, y hay recursos para fortalecer ambas vertientes, tanto la vertiente radical como la vertiente incremental. Entonces, la disponibilidad de recursos para poder llegar digamos, y atacar la problemática desde diferentes puntos de vista, diferentes digamos, matices de complejidad, es un punto a favor también. Pero una pregunta, uno pensaría que un ministerio como el de TIC tiene sembradas en su ADN las semillitas de la innovación, porque en fin, se está hablando de TIC, las TIC per se siempre han cambiado muy rápidamente, digamos que de alguna manera forma parte de la dinámica. Pero ¿qué hay con las otras entidades del sector público que no están acostumbradas a tantos cambios? ¿Dónde están esos innovadores, inhibidores y los motivadores? Sí, ahí voy de nuevo un tercer motivador y que me permite hacer el puente con las complicaciones que pueden llegar a haber. Es lo que te acabas de mencionar, es la economía digital, es el rol de las tecnologías de información y comunicaciones en el mundo actual. También goza de esa onda, digamos, de que todo el mundo quiere hacer el tema de TIC, entonces motiva mucho y es muy a la moda adquirir eso o avanzarse en eso. Siempre decimos que una empresa, una academia, una entidad pública requiere incorporar tecnologías para mantenerse a la vanguardia de su sector. Entonces eso nos permite avanzar, nos permite posicionar un motivador también adicional que tenemos, pero también da lugar a las problemáticas, porque la incorporación de tecnologías evidentemente también representa la formalización de la información, y cuando tú formalizas la información empiezas a luchar contra patrones de comportamiento muy difíciles de combatir. Entonces surgen problemas que son las problemáticas que hay, las inhibidores que hay para la innovación en el sector público, que son, en primer lugar, un riesgo de corrupción, un riesgo de una aversión al riesgo muy fuerte. Empiezo por el primero. ¿Por qué la corrupción? Porque la formalización de la información representa, hay una palabra que es en inglés, que es como cuando uno es accountability, hacerlo responsable
Entonces eso es muy difícil de combatir. No tiene traducción en Sí, accountability, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando tú formalizas tu nombre, tu huella, tu cédula queda pegado a lo que está registrado. Entonces, la incorporación de tecnología se ve afectada, la gente es adversa a, por ese piso factor, porque entonces tu nombre, tu huella, tu cédula queda atado al tema y no hay manera de decir que no fuiste tú, que lo hizo, básicamente, en palabras castizas. Entonces, el tema de la lucha de corrupción es un tema, un inhibidor complicadísimo también, muy complicado. Es un primer gran inhibidor. Y un segundo gran inhibidor, que es el segundo que mencioné, que es el tema del riesgo. Porque entonces, innovar con tecnología, o innovar per se, implica un riesgo de fracaso, un riesgo natural que tiene. Y si incorporas tecnología también, porque entonces la tecnología muchas veces también es vista como la salida fácil de la innovación, porque es adquirir tecnología. Entonces, adquirir computadores o impresores o un sistema operativo, o lo que sea. Entonces, el riesgo es doble allí. Primero, el riesgo de equivocarme y todas las contralorías y cómo invierto en algo que después no va a salir, no hago nada. Mejor no hago nada. Y segundo, riesgo tecnológico, que es que yo solamente digo que estoy cambiando los computadores del piso 6 y entonces mi empresa es innovadora porque actualicé mi Windows y pasé de Windows 8 a Windows 10, entonces es innovador porque mejoré mi sistema operativo. Entonces, ese riesgo de confundir el concepto de innovación y posicionarlo de la manera correcta son dos riesgos que son inhibidores. Ahí sí, más allá del Ministerio TIC per se, es a la función pública en general, porque ese funcionamiento digamos, vamos a decir, ortodoxo de la función pública previene que, de un lado, la innovación y de otro lado, las tecnologías puedan ser incorporadas, apropiadas, utilizadas de manera, digamos, diferenciadora o estratégica a nivel organizacional en las entidades públicas. Esos son inhibidores que inicialmente... ¿De dónde sacamos un motivador? Yo no lo encuentro. ¿Un motivador? ¿De dónde? Yo pensaría que es que hay que atacar, inicialmente hay que atacar digamos, ese voluntariado de la función pública. ¿Qué quiero decir con eso? Es que la verdad que las razones por las cuales yo me he quedado, por ejemplo, en el ministerio es que uno tiene capacidades de hacer cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que el mensaje hacia, digamos, el posicionamiento hacia las personas, los funcionarios o las instancias directivas o decisorias de una organización es fundamental. Es hacerles ver a ellos los beneficios que las tecnologías traen, o la innovación trae, o la innovación con tecnología trae, que genere valor no solo a nivel organizacional, sino a nivel, digamos, sectorial para una organización pública. Y en el caso de una organización pública, el generar valor no es vender más o menos, es generar ese impacto social, ese impacto regional, ese impacto, digamos, nacional que uno quiere llegar a buscar, pero eso lo tienen los directores, que tienen la visión estratégica de la organización y el por qué están allí. Pero a nivel operativo se ve como una carga. Entonces, digamos, más del proceso bottom-up es más un proceso de top-down, donde viene por naturaleza, una vez comprendida el beneficio que te otorga la tecnología, la innovación por tecnología, a tu organización, y como esa innovación te permite mejorar tu alcance, tu cobertura, tu impacto, etc., se vuelve una decisión no impuesta, sino pues naturalmente, digamos, emanada del mismo tomar decisiones. Entonces allí la decisión de invertir en tecnología o meter la ficha de innovación se ve algo estratégico para la organización, y esa visión estratégica la tiene el director o las clases decisorias. No la tienen aquellos que están digamos, jerárquicamente hablando, en una rama un poco más baja, donde se concentran en el día a día. Es un tema de tecnología, un tema de innovación, es un tema de día a día, es un tema de años. Por eso, bueno, ahí sí el ejemplo de Luis Molano es muy perentorio, porque entonces la visión que él tiene y la sostenibilidad de esa visión a lo largo del tiempo permitió permear más allá de un ciclo natural de gobierno esas instancias de ministerio que hoy en día se ven fructíferas en la actualidad, digamos, después de un proceso de 6 años. Yo quiero hacer una anotación chiquita con lo que llevamos Jamie y Cano, que decir que es importante, que lo acaba de decir Eduardo. Sector público, ¿sí? Hay empresas del sector público que están haciendo innovación. Lástima que no haya venido Oscar Guerra, de Ecopetrol. Ecopetrol tiene un centro de investigación, tiene no sé cuántas patentes. Yo creo que es el centro de investigación que patenta más en este país. Estamos hablando de 70, 50 patentes por año. Y le escuché en su momento al vicepresidente de Innovación y Tecnología que él quería hacer una organización de entre 100 y 200 patentes por año. Entonces, pues digamos que ese es un caso muy particular donde hay todo un modelo
todo un desarrollo, bueno, una serie de capacidades científicos sentados pensando solo para la industria, que también de alguna manera, por eso digo, lástima que no vino Oscar, porque Oscar nos hubiera dado esa visión de sector público real, ¿sí? Que está dando beneficios, que está dando de hecho declaraciones de ¿cómo se llama?, de beneficios avalados por conciencias, porque son de proyectos de investigación que se hacen y con beneficios tributarios incluidos para la organización. Entonces, digamos que era solamente hacer como la anotación diciendo que en el sector público sí, por lo menos esa empresa como tal tiene todo un modelo formal y de desarrollo en ese sentido. Sí, claro, el beneficio que tienen las empresas, inclusive las públicas que compiten en un mercado comercial, es esa, digamos, necesidad de mercado que las empuja a innovar. A diferencia de las entidades públicas comerciales, las entidades públicas de gobierno no tienen eso, no tienen ese incentivo. O es más difícil lograrlo porque, o sea, el ministerio no va a dejar de existir o va a existir mejor o menos porque haga una nueva innovación, pero no sean creadas para innovar, o al menos se empieza ortodoxamente. Entonces, la diferenciación, por eso yo hablo de las instancias de decisiones, es en la medida que se pueda posicionar la innovación y la tecnología a una instancia estratégica, más allá de los tomadores de decisión, digamos, sectoriales o territoriales, o inclusive departamentales dentro de una organización, digamos, departamento de dirección, dependencia. Estamos hablando del caso del ministerio, viceministro, ministro, consejo de ministros, presidencia. O sea, la apropiación de los conceptos de abajo hacia arriba permitiría eso, porque de abajo hacia arriba no permitiría eso porque no tienen la visión y comprensión para lograrlo, y no tienen necesidad de lograrlo tampoco. O sea, el funcionario público, por excelencia, per se, nos padece ese mal que se conoce en Colombia, que es que no está empujado a mejorarse cada día más, a exigirse cada día más cómo cambiar su metodología de trabajo, cómo cambiar, porque la función pública es muy permanente, es muy, ¿cómo diría? Estática. Entonces, lo revulsivo tiene que venir de otra parte. Entonces pensamos, porque se lo imponen por ley, que también puede suceder, o por la apropiación misma de los tomadores de decisión que les transmiten, digamos, la cultura de innovación, que es algo completamente diferente. Eso no nace originalmente, a menos que se tenga el gobierno. Solo para jalarle la lengua a Marta y ya continuamos. Bueno, Marta es la única mujer que vive. Pero no sé incluso si ustedes han estudiado modelos de cómo incentivar y poner en marcha innovación en el sector público. A uno le preocuparía pensar que sucede lo que suele suceder con el cambio de gobierno, que es que todos llegan a cambiar todas las cosas y que aquellos se confundan con innovación, que es muy distinto ese tema de yo llegué, yo cambio las cosas, las hacemos a mi manera, dejo mi legado, todo ese discurso público, a cómo realmente lograr una innovación que tenga impacto, que haga realmente mejoras, incluso que haya temas disruptivos, como menciona Hugo. Uno desde afuera a veces quisiera desesperadamente que el sector público innovara en muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacer realidad eso? El MITIC parecería el menos preocupante, pero de todas formas. Hay varias cosas. Nosotros obviamente sí estudiamos casos de éxito, digamos, a nivel internacional y nacional, obviamente. Y ahí sí extiendo más allá del sector público la necesidad del sector privado, porque no solo por la gente que está, sino por el ritmo de su ciclo normal de operación o de funcionamiento, los tiempos no cuadran, básicamente. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, la innovación creo que todo tiene que ser sostenido en el tiempo, no puede ser un tema de que un empujoncito de 6 meses, de un año se acabó. Debe estar siempre pendiente, siempre preguntando, siempre revolucionando desde el sector privado las cosas. Hay varios fenómenos que confunden ahí, o que confluyen ahí. Primero, es que la entidad pública o la entidad pública del gobierno requiere de un sector público, del sector privado, también jalonador e impulsador de innovación, ¿sí?
La responsabilidad no es única del sector público, ni mucho menos, es una responsabilidad compartida donde tienen que ser aliados, y esa alianza no viene naturalmente. De hecho, la ley de alianzas público-privadas en Colombia no es que permita muchos temas de innovación, está más pensada para temas de infraestructura. Entonces, digamos, esa alianza no es algo que se venga fácilmente, ni por ley, ni por la naturaleza misma de las personas. Entonces hay que trabajar en esa alianza, en cómo el sector privado es de verdad aliado, no solo proveedor, que es otra cosa, sino también de verdad aliado estratégico en el momento de tomar decisiones trascendentales, no solo de compra y venta, sino de innovación. Entonces, eso es un primer punto de cómo empezar desde el sector público a jalonarlo y hacerlo trabajar. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a ocurrir cosas en un ecosistema regional o departamental o citadino, por ejemplo, para hablar de ciudad, se le llama la atención al sector público de apoyar eso, ¿sí? Pero si uno permanece a la espera de que el sector público tome la decisión de invertir, pues se queda fácilmente porque quedar toda la vida. Permíteme que esto lleva a otra pregunta. Sí, pero la idea es que, entonces, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Primero que todo, tenemos que, hay un cambio, digamos, de cultura dentro de la organización, eso es uno, eso es innegable, hay que lograrlo, pero número dos, igual de importante o más, es el tema de comprender y fortalecer la alianza entre el sector público y el sector privado, porque los ciclos no van, porque los tiempos no van, porque la gente no va. Entonces, cuando el sector público va a invertir o le va a parar bola a lo que está haciendo, básicamente, por eso pasa en Medellín, o sea, o pasa, y lo hemos visto en otras ciudades como Barcelona o Amsterdam, es que empiezan a suceder cosas y cada vez más casos de éxito, más casos de éxito, más casos de éxito, llega un punto donde ya el alcaldía de turno, o el gobernador de turno, o el presidente de turno dice, ahí está pasando algo, entonces entremos a fortalecer, pero ya entra una vez iniciado el proceso. Que lo hagan desde el inicio, desde la línea cero, es muy complicado por temas desde presupuestales hasta políticos, pero una recomendación de cómo hacer que el sector público sea más innovador, al menos en un ecosistema, es fortalecer la alianza público-privada. Hugo, estás iniciando una empresa con un equipo de personas que conocen muy desde adentro el sector público. ¿Cuáles son los principales inhibidores y motivadores para la innovación en tu organización, pero también en la tarea que quieres hacer con las organizaciones? Si tú mencionabas, queremos trabajar con clientes públicos y privados. Aquí se está hablando de, es clave para la innovación del sector público, el sector privado. ¿Cómo va eso? Sí, mira, yo creo que sí es importante, bueno, sí, yo creo que sí es importante esa alianza que menciona Eduardo de lo público y lo privado, porque eso se convierte en un habilitador de la innovación, y sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías, que es obviamente un acelerador de toda la innovación en las diferentes organizaciones, sean públicas o sean privadas. Yo creo que el proyecto interesante en el sector público, aunque también lo es en el sector privado, pero en el sector público en particular me voy a referir ahí primero, dada la experiencia que ya he tenido en el sector público, es que algunos expertos dicen que las entidades públicas no son innovadoras, ¿sí?, por naturaleza. Y sin embargo, mi experiencia en el sector público me muestra algo un poquito diferente, y es que la formulación de la política pública es de por sí una actividad innovadora. Porque cuando estamos formulando política pública, precisamente estamos abordando temas que son absolutamente novedosos, y estamos abordando temas que en la práctica no han sido abordados en un país. ¿Sí? Para bien o para mal, nos equivoquemos o lo hagamos acertadamente, esa formulación de la política pública está cambiando sencillamente el panorama en el país, socialmente, económicamente, físicamente. Entonces, esa formulación de política pública es de por sí innovadora. Y las entidades públicas que tienen que instrumentar la política pública tienen que hacerlo también bajo unos parámetros innovadores, ¿sí? Porque nadie le está diciendo exactamente qué es lo que tienen que hacer, no hay un manual. Cuando se formula la política pública no se define el manual de cómo lo debo resolver para instrumentar. Entonces, es contradictorio cuando los expertos dicen que las entidades públicas no son innovadoras, pero uno en su propia experiencia en el sector público se ha dado cuenta que en la formulación hay innovación y en la instrumentación de la política también hay innovación. Entonces, definitivamente, sí hay una capacidad de innovación gigantesca en el sector público.
Hay algunos inhibidores, como los mencionó Eduardo, los procesos dentro de las organizaciones públicas son procesos que a veces son complejos, y eso pues, hace que el reto sea todavía más grande. Pero dentro de lo que se hace, y para saltar algunos de los inhibidores, existe un instrumento que se ha aprobado aquí en el país que se llama la norma, la ley. ¿Sí? Recuerdo al principio del gobierno electrónico, gobierno en línea o el portal único de contratación, en donde las entidades públicas separaban frente a quienes estaban liderando esos temas, y nos decían que las entidades públicas solamente pueden hacer lo que la ley les dice que hagan. ¿Sí? Que en cambio en el sector privado se puede hacer cualquier cosa que la ley no prohíbe. Y eso es relativamente cierto. ¿Sí? Y si uno lo mira textualmente, pues uno dice sí, que se corren menos riesgos. Pero eso es un inhibidor cultural de la innovación en el sector público, porque es que en la práctica no todo está escrito. La ley no lo tiene todo. Nadie tiene la bolita de cristal para escribir las leyes de los próximos 100 años de manera asertiva. Entonces, ahí es donde está el espacio para los líderes en temas de innovación, de cambiar las cosas. Y el gobierno en línea fue un caso ejemplar en eso. Es un ejercicio continuo de hace más de 15 años, en lo cual el país realmente ha visto un cambio. Y las entidades públicas han incorporado tecnologías para poder optimizar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Y eso es gobierno en línea. Hemos sido en varias ocasiones número 1 en América Latina en los indicadores de gobierno electrónico. Eso quiere decir que sí se han hecho las cosas, pero ¿cuál es el motivador? Un pequeño ¿qué es el secreto, disparador? un pequeño secreto, se llama un decreto. ¿Sí? Entonces al principio, un decreto. Pues al principio era algo de voluntades, pero eso es demasiado lento, demasiado pesado de llevar. Los líderes no necesariamente pueden cargarse a todo el Estado para lograr esas transformaciones. Entonces, y no es por voluntades. Y había unos planteamientos interesantes, y había gente en las entidades públicas dispuestas a colaborar y ayudar. Pero siempre encuentra uno con las barreras de presupuestos, ¿sí? De autorizaciones para hacer las cosas, y del temor de innovar, porque como lo dijo Eduardo también, la innovación tiene un riesgo. Independiente de lo que se haga para el manejo de ese riesgo, ya sea tratar de mitigarlo, de transferirlo, eliminarlo es muy difícil, siempre va a haber un riesgo residual. Y ese riesgo residual para el funcionario público, ¿sí? Es de alto riesgo a diferencia del sector privado. Porque en una mala decisión, en una inversión en la cual no llegan los resultados que se estaban buscando, es el servidor público, el funcionario, el que está corriendo el riesgo de un cumplimiento patrimonial. ¿Sí? Entonces, la Procuraduría. Sí, los centros de control, que obviamente en su buen saber y entender, toman la decisión de que ahí hubo unas decisiones erróneas y árbitros responsables. Quiero seguir en la línea que estás mencionando, Hugo, y me parece que un motivador muy importante es el decreto. Quiero hacerte una pregunta. Cuando empezamos a montar gobierno en línea, cuando empezó la primera directiva de gobierno en línea, y estábamos realmente preguntándonos cómo hacemos para que esto realmente arranque, porque era que eso no existía en el país. Yo recuerdo una situación en la cual nosotros hacíamos un ranking de cómo iban las entidades y había un cuadro de medio, bajo, 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 medio, alto. Yo les decía qué cosa tan complicada de cuadro, pero teníamos rankeadas las entidades para ver cómo iban moviéndose. Y eso estaba en mi escritorio, ese cuadro, y un día fue un periodista, se llevó el cuadro, lo publicó, e inmediatamente empezaron las entidades a decir, ¿cómo así que yo estoy más abajo que yo no sé quién? Yo, ¿cómo así? ¿No es también un motivador importante para la innovación, particularmente en el sector público? El hecho de que saber cómo van progresando los otros, ¿qué tanto las incentiva a moverse hacia adelante? No, indiscutiblemente la medición es un elemento que motiva muchísimo. Para un ministro verse en la última fila
de un ranking no es para nada agradable. Y eso indiscutiblemente fue parte de la estrategia para que las entidades públicas se motivaran a trabajar mucho más rápidamente, ¿sí? Pero de todas maneras la norma es la que genera un escenario que les permite a ellos hacer inversiones. O sea, soportar una inversión en el sector público no siempre es fácil. Cuando existe un decreto, una obligación, entonces se facilita para las entidades públicas obtener recursos o a poner recursos de su presupuesto para invertir en el logro de su objetivo, ¿sí? Entonces digamos que hay esos dos elementos: el elemento que permite que las entidades y obliga a las entidades a hacer cosas, pero también está la parte de medición. Parte del éxito de la estrategia de gobierno en línea, porque acuérdate que esto viene desde el año 2000 con la Directiva Presidencial 02, ¿sí? De la cual pues tuviste una actora importantísima, una actriz importantísima dentro de ese proceso. Pero fíjate que solamente hasta el 2004 empezaron a pasar cosas. Claro, la Directiva Presidencial ponía una serie de metas que en la práctica no se podían cumplir, pero no importa, era el principio, ¿sí? Y no es malo equivocarse con cierto tipo de cosas, pero indiscutiblemente el éxito que ha logrado el país en temas de gobierno electrónico ha sido esa continuidad, ¿sí? En hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, decretos de gobierno en línea no solamente han sido igual, se han venido actualizando, ¿sí? Los mecanismos de medición se han venido actualizando. Y eso permite sencillamente que haya también innovación en la forma de hacer las cosas en ese tema. Para mí el gobierno electrónico es uno de los ejemplos importantes. Y otro ejemplo importante, ya te doy la palabra, otro ejemplo importante es el tema de datos abiertos, ¿sí? Hoy en día somos el cuarto país en el mundo de datos abiertos, y eso ha sido también porque hay un liderazgo en alguna institución pública, en este caso el Ministerio de TIC, ¿sí? De la mano de la Dirección de Gobierno en línea. Y entonces ahí vemos que en el sector público sí se puede innovar. Claro, hay que habilitar lo mejor posible los elementos para que se tomen las decisiones, para que se hagan las inversiones, y obviamente también toca tener unos mecanismos de presión para que las cosas sucedan. No es lo mismo las entidades públicas de orden nacional que las territoriales. Digamos que empujar a los territoriales ha sido un poquito más complejo históricamente en todos estos temas. Pero sí hay posibilidades de capacidad. Yo no estoy pidiendo el sector público, no debería, pero es que ya sabemos. Una pregunta más para pasar a Mauricio, que nos dé otra visión. Hugo, dado el cargo que desempeñaste de forma excelente durante varios años, te pregunto, si volvieras atrás en el momento en que empezó toda esta revolución y toda esta actividad de innovación que lideraste, ¿qué consejo te darías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué repensarías? Digamos que yo he tenido dos experiencias en el sector público, y en el 2003, en los inicios del gobierno electrónico, yo ahí no cambiaría mucho porque el concepto de innovación en realidad no estaba tan desarrollado. Éramos innovadores naturales, innatos, pero más adelante, o sea, en la segunda experiencia, yo pensaría que empezaría, la recomendación que yo me haría hacia el pasado es: hay que trabajar más fuertemente en la cultura de la innovación, ¿sí? No solamente en la formalización de la innovación, como lo mencionó Eduardo, en la definición de un proceso dentro de un modelo integrado de gestión de una organización, donde se define un proceso que es de I+D+I, se coloca como un proceso misional, se hace toda la estructuración, la caracterización del proceso, que eso hace que sea institucional el tema de la innovación, sino trabajar un poquitico más en la cultura de la innovación en las entidades públicas, ¿sí? Pero eso no es un problema solamente de las entidades públicas, es un problema del sector privado indiscutiblemente, ¿sí? Con dadas excepciones, el sector privado tampoco innova, ¿sí? Tampoco es innovador, y eso lo muestran los indicadores internacionales o los índices internacionales. Entonces yo creo que el tema de cultura de innovación es un problema social nuestro, ¿sí? Pero hay que trabajar en ese tipo de aspectos. Yo creo que esa sería mi recomendación: no solamente trabaje la parte dura, no solamente impulse usted, sino que permita que haya todo un ecosistema desarrollado en materia de innovación, que fue lo que trató de hacer en mi último periodo. Pero no te he contestado la parte de privado. Sí. Si me das la palabra después te
Me preguntaste qué quería hacer. Sí, déjame hablar con Mauricio y me voy para los privados contigo. Y es que, hablando del ecosistema, le quiero preguntar a Mauricio cuáles son los principales innovadores y motivadores para la innovación, pero no solamente en tu organización, sino en eso que quieres construir. Y luego nos vamos al sector privado para que esto confluya. Sí, aquí para ver como cuál es el Mauricio Tobar. ¿Cuál es el principal inhibidor o los principales inhibidores? Yo creo que como este es un tema de personas, innovar es de personas, los edificios no innovan los computadores, innovamos nosotros. Y a las personas y más en estas nuevas generaciones les motiva el tener un para qué y un por qué hacer las cosas, es decir, tener esa visión de la que estaba hablando Néstor Eduardo. Si dentro de la organización tú tienes una visión, nosotros por ejemplo nuestra visión es muy corta, es transformar con las TIC. Y todos trabajamos en ese sentido, en los diferentes sectores. Ese es un motivador fundamental para innovar, porque tú ya sabes en qué enfocas tus esfuerzos y sabes que tienes la oportunidad de transformar. Otro gran beneficio positivo o motivador para innovar es que la gente sepa que sus ideas valen y que son valoradas y que se pueden desarrollar. Ese es un segundo elemento para alcanzar esa visión. El tercer elemento era el que comentaba. Si tú ves que hay proyectos que tú los viste nacer desde ideas y que se están ejecutando y que están generando impacto, es un efecto demostrativo que multiplica la cantidad de propuestas y de ideas que se pueden llevar a cabo. Porque claro, al principio tú dices yo quiero hacer esto, pero nadie ha visto que lo hagas, ni tu equipo ni nadie. Cuando se empiezan a ver los resultados, eso es un motivador grandísimo. Por supuesto la tecnología es un motivador. Si nosotros que somos un grupo de investigación e innovación en TIC, podemos acceder a tecnologías de punta gracias a los proyectos que tenemos y eso motiva mucho también al talento humano. Entonces creo que esos elementos son fundamentales. Ahora, mirándolo fuera del grupo de investigación y los proyectos de ciudad que venimos liderando como el Parque Científico y Tecnológico de Bogotá y demás, lo que pretende es eso que estaba hablando Hugo, que esas relaciones entre privado, público, universidades se den de manera lo más natural posible y eso es lo que se llama la cultura de innovación. Y como lo plantea Hugo, hay problemas de cultura de innovación en los tres elementos en la sociedad y es que en nuestra sociedad no reconocemos y ese es el principal motivador para apalancar el crecimiento del país desde mi punto de vista, llevándolo a país o territorio, y es que tenemos que reconocer como que los ciudadanos tienen que reconocer, los empresarios tienen que reconocer, nuestros tomadores de decisiones tienen que reconocer la importancia de generar nuevo conocimiento para la vida cotidiana, para solucionar problemas, para generar nuevos productos y servicios y emprendimientos, para generar política pública, tomar decisiones informadas. Entonces, desde mi punto de vista, ese es un tema que hay que trabajar muy fuerte. Ahora sí, Hugo, hablemos del sector privado. Yo quiero... Hugo, sí. Gracias. Gracias. Yo quiero tomar algo que dijo Mauricio Antique y es la tríada, las relaciones universidad-empresa-estado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en los tres. He estado en la academia mucho tiempo, he sido empresario y consultor del sector privado mucho tiempo y he trabajado también en el sector público y me he dado cuenta que es muy difícil establecer relaciones de confianza entre los actores, ¿sí? Así decían del mismo sector, cuando yo trabajaba en el sector académico era difícil trabajar con otras universidades y dentro de la misma universidad con grupos de investigación diferentes, ¿sí? El establecimiento de relaciones de confianza es algo que necesitamos desarrollar en nuestra sociedad, porque ese establecimiento de relaciones de confianza va a permitir que la innovación se dé de una manera mucho más asertiva y mucho más ágil. Entonces yo estoy de acuerdo con Mauricio que sí es importante trabajar ese tema, de poder entendernos, de poder respetar las ideas del otro y de poder entender que en el sector, en el Estado, la academia o el sector privado puede ser un maravilloso aliado. Hay una desconfianza, cuando uno está en el Estado, entonces desconfía de quien se acerca del sector privado, porque no sabe qué es lo que quiere vender, lo único que quieren es vender. No necesariamente eso es cierto. Sí, claro, no estamos hablando de que sean organizaciones de calidad,
que necesitan tener utilidades. Pero muchas veces el interés en realidad es aportarle el desarrollo del país, no solamente el desarrollo de su propia entidad. Pero ponemos una barrera a esas empresas y le decimos, estos quieren solamente algo para ellos, y eso no es necesariamente cierto. Y cuando el sector privado se acerca al sector público, habla de que siempre hay corrupción, lo cual tampoco es cierto, ¿sí? Se pueden hacer cosas maravillosas en alianzas entre el sector privado y el sector público y con la academia. Y con la academia está el tema del ritmo. Entonces, la desconfianza se da principalmente porque los tiempos que se necesitan en la academia son muy largos y los resultados se demoran mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, parte de lo que hay que hacer es generar esos instrumentos que dinamicen el ecosistema de la innovación, conformando o fortaleciendo las relaciones de confianza universidad-empresa-estado, que eso es parte de lo que estábamos haciendo con Eduardo en mi periodo de gobierno anteriormente, ¿sí? Pero entonces ahora sí a contestar tu pregunta, y es ¿cómo logramos que el sector privado pueda llegar a ver la innovación que nosotros estamos buscando? Nosotros en nuestra compañía estamos buscando innovación disruptiva, ¿sí? Y eso es todavía mucho más difícil, mucho más difícil. Y la estrategia que nosotros hemos encontrado aquí es que, dado que hay tan poca capacidad de absorción de los cambios y la innovación, la metodología que estamos utilizando es una metodología de aceleración. Nosotros lo que estamos haciendo sencillamente es no tratando de transformar todas las organizaciones, sino encontrar cuáles son los elementos que más les duelen, cuáles son los elementos que en realidad le van a agregar mucho más valor, y a través de los ejercicios aceleramos la absorción de esa innovación para que se pueda llegar a implementar, la comprensión de la innovación para que se pueda llegar a implementar. Es hablar en términos de negocios. Muchas veces lo que está ocurriendo cuando se trabaja con tecnologías es que se habla en términos tecnológicos, y los términos tecnológicos no se entienden por los tomadores de decisión. Vamos a ver si algún tomador de decisión va a entender qué es un blockchain, o que va a entender qué es computación cognitiva. No, y el problema es que desde la tecnología se habla bajo esos términos, y lo que tenemos que cambiar, y eso es parte de la estrategia y de la promesa de éxito, es que estamos hablando de negocios, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de ahorros, estamos hablando de ser competitivos, estamos hablando de marcar diferencia en el mercado, estamos hablando de proyectarse al futuro, no solamente sostenerse en una economía de sustento, de sobrevivencia, sino en una economía que en realidad puede ser mucho más ágil. Entonces, el secreto está en ese sentido. Aplica para el sector privado y aplica para el sector público. Pero en el sector público la toma de la decisión sí se demora mucho más. ¿Sí? En el sector privado la toma de la decisión es mucho más acelerada. Entonces es mucho más rápida. Entonces eso es una ventaja para nosotros. Voy a hacer una pregunta para las tres, esperando diferentes modelos de respuesta. Bueno, como ha sido en todos los casos, pero la siguiente pregunta es: ¿cuál ha sido el impacto de la innovación en su organización en los ámbitos tecnológicos, financieros, administrativos y culturales? Y yo quisiera pedirles en este caso que nos fuéramos mucho a lo que estaba ahora hablando Hugo, del tema financiero, administrativo y cultural. A mí me preocupa mucho en la academia y en todos los foros en los que hablamos de innovación, que pareciera que la innovación son unos ángeles, que hay que crear cosas, que hay que conseguir patentes, pero a veces se olvida que realmente el final de la innovación está en lograr que el cliente acepte esa nueva creación que existe o ese nuevo proceso, y que lo acepte y esté dispuesto a pagar por él. Y pagar, tenemos que encontrar cómo se llama pagar en el sector público, pero es eso, o sea, la innovación tiene que llegar hasta allá, no es solamente hasta el tema de creación, que a veces a uno le pareciera que hay mucho entusiasmo con esa parte, pero no realmente llegar a resultados concretos, como mencionaba ahora Hugo. Mauricio, ¿cómo lograr eso? Sí, nosotros desde el grupo de investigación Inticolombia hemos visto muchos impactos alrededor de la innovación. Por supuesto tenemos el beneficio de tener una gran cantidad de conocimiento alrededor nuestro, que es todo el conocimiento que hay en la Universidad Nacional, y eso es un gran potencial que nos permite a nosotros prácticamente abordar temas desde diferentes miradas. Desde el punto de vista cultural en el grupo, la innovación ha sido desde el comienzo está permeada la innovación en el grupo. No es que siempre hayamos sido innovadores, pero hemos ido aprendiendo en el camino de cómo a través de los errores
ir mejorando los modelos. Nos hemos dado cuenta que tenemos que ser más ágiles en ciertos productos porque básicamente el mundo está caminando muy rápido. Desde el punto de vista financiero, ¿qué es lo que tú dices? Si tú tienes una oferta de valor, eso se ve reflejado desde el punto de vista financiero. Nosotros en ese sentido a la fecha hemos ejecutado proyectos por más de 18.000 millones de pesos, pero no es... ¿Cuánto tiempo? Desde el año 2012 más o menos que empezamos a ejecutar proyectos en los últimos 4 años. Pero nuestro objetivo nunca es el facturar porque somos una universidad. Nuestro objetivo es la solución y el abordaje de problemas. Desde una herramienta que es las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, sí hemos tenido una oferta de valor innovadora a tal punto que hemos llegado a tener la oportunidad de ejecutar y coejecutar con otros aliados, porque nunca, prácticamente ninguno de los proyectos que tenemos lo ejecutamos solo, siempre es con aliados del ecosistema. Entonces, desde ese punto de vista también hemos tenido la innovación. Si no tuviéramos ese portafolio o esa oferta de valor que se basa en el talento humano creativo que tenemos en el grupo, pues no podríamos estar hablando de que hemos hecho lo que hemos hecho hasta ahora. Desde el punto de vista tecnológico, pues también a raíz de todos estos proyectos hemos desarrollado una cantidad de plataformas, hemos desarrollado aplicaciones móviles, aplicaciones web, hemos desarrollado videojuegos. Para darles algunos ejemplos, ahí está el desarrollo y la formulación de la estrategia detrás de Bogotá Abierta, que es la plataforma donde se construyó el plan de desarrollo de Bogotá Mejor para Todos en la actual administración. Hemos desarrollado también videojuegos como Rumishini, que básicamente lo que busca es rescatar la lengua quechua en la población de Sesquilé. Estamos desarrollando un videojuego para el posconflicto. Hemos desarrollado también plataformas para Cundinamarca en el marco de un proyecto de regalías que básicamente busca conectar oferta y demanda en el sector turístico y comercio. Y de ahí para allá tenemos pues una lista de desarrollos tecnológicos donde la esencia detrás ha sido la innovación, donde no son desarrollos tecnológicos para nosotros mismos, sino para impactar en la sociedad, en el sector público, en el sector privado. Y en cuanto a temas administrativos, estamos intentando innovar. Y creo que allí hay una de las grandes problemáticas que se ha discutido en esta mesa, y es la burocracia que tenemos en nuestro país. Ese es un gran inhibidor de la innovación, volviendo a los inhibidores, porque no solamente los públicos, que lo somos como la Universidad Nacional o el Ministerio, que tenemos dificultades en cuanto a trámites, armamos burocracias, etc. Pero también si ustedes trabajan con universidades privadas y con muchas empresas grandes del sector privado, tienen exactamente el mismo problema. Entonces ese es un gran inhibidor desde nuestro punto de vista, y estamos planteando soluciones al interior del grupo para presentar a la Universidad Nacional que nos permita innovar en temas administrativos y que podamos trabajar mucho más fuerte con el sector privado, que necesita que todo ese conocimiento que tenemos en la universidad sea transferido hacia ellos. Incluso uno de los elementos que está planteando la universidad para que eso se dé son los proyectos como el Parque Científico y Tecnológico, entidades que se encargan de articular esa conexión, que generan el espacio adecuado para hacerlo, que conocen cuáles son las dinámicas de cada uno de los actores para que se pueda transferir el conocimiento tanto de la universidad a la empresa, como también el conocimiento que tiene la empresa para, por ejemplo, proponer líneas de investigación. Quiero hacer una reflexión chiquita de lo que acaba de decir José. Sobre todo el tema cultural, y voy a ser un poquito de pronto duro en el modelo educativo. ¿Sí? Porque si vamos a recabar, como bien lo decía ahorita Hugo, en el tema de la cultura de innovación, la cultura de innovación está de alguna manera es heredera del mismo modelo educativo. Como un ejemplo, todo el modelo educativo por lo general está basado en lo que los teóricos llaman la pedagogía del éxito. ¿Sí? Es decir, tienes un examen, contestas lo que espera el profesor que conteste y tienes excelente nota. ¿Sí? Equivocarte es un problema en la universidad. Y como tú lo has repetido en
varias ocasiones, Mauricio, esto es nos equivocamos. Igual lo has dicho, Eduardo, nos equivocamos, pero resulta que en el modelo de la universidad el equivocarse está mal. Entonces, eso es un tema también que es importante en el modelo de educación como tal, ¿sí? Que también tiene que estar también articulado para comenzar a generar la próxima generación realmente de gente innovadora. O sea, yo haría como tres anotaciones en ese sentido. Primero, motivar la pedagogía del error. El error como pedagogía, como capacidad para no señalar el resultado, sino darle prioridad al proceso, por un lado. Dos, el ejercicio de desaprender todo el tiempo, dejarme sorprender por lo que yo estoy haciendo y que pueda ser distinto. Y tercero, lo que habla el profesor Shoemaker de manera muy contundente en su libro de errores deliberados, dice equivocarme deliberadamente. Es decir, equivocarme deliberadamente significa que el error que cometo, el valor es menor, ¿sí?, al efecto que puede haber logrado. O sea, hay una transformación que tiene que ir detrás para poder de alguna manera también apalancar esas mentes brillantes y esos seres creativos que deben articular, ¿sí?, para poder que este tema también, digamos, se desarrolle, ¿no? Quiero complementar lo que dice Jamie antes de darle la palabra. Sigue prendido. Sí. Antes de darle la palabra a Eduardo, hablando de cultura, y yo creo que para que realmente haya un país innovador, tiene que haber una cultura de confianza. Esa legislación para tramposos que solemos tener aquí, que trata de bloquear todas las posibles trampas que haga alguien, primero obstaculiza que alguien que quiere hacer las cosas bien las pueda hacer porque se vuelve un problema, y segundo, corta cualquier intención de innovación porque hay demasiadas barreras para que se puedan plantear cosas innovadoras, cambios disruptivos, cosas que simplemente es totalmente diferente a como se hacía antes. Eso es dificilísimo lograrlo por un tema de cultura también que hay que romperlo. Eduardo, por favor. Bueno, Eduardo, hay 4 aspectos aquí en la pregunta: tecnológicos, financieros, administrativos y culturales, y para cada uno de ellos creo que tenemos experiencia del Ministerio de TIC para compartir lo que nos ha impactado, lo que hemos venido haciendo tanto intramuros como extramuros, y en el orden en que vamos a hacer uno por uno para no enredarme. Desde el punto de vista tecnológico, hay un tema muy chévere que nos ha permitido posicionarnos no solo como entidad, sino también desde el punto de vista de competitividad del sector. Y es que la visión o la comprensión de tecnologías como facilitador de innovación es lo que se ha elegido como la figura de CIOs. El posicionamiento de tecnologías como un elemento estratégico en la organización nos permite también posicionar y empoderar a un rol tecnológico dentro de la organización que juegue un rol misional y estratégico, no solo de soporte como se venía haciendo anteriormente. Un primer gran logro, un primer gran impacto de la comprensión, digamos, de innovación tecnológica es darle la importancia que es a la tecnología y a través de la tecnología poder mejorar los procesos internos de la organización con la figura de CIOs, una figura que se posiciona muy fuerte dentro del ministerio, que hemos querido y hemos venido fortaleciendo en entidades públicas a nivel nacional y territorial. Entonces, digamos, ese posicionamiento yo creo que es un resultado diciente de nuestros esfuerzos como de proceso tecnológico, y por ende entonces la Oficina de Tecnología del Ministerio ya tiene, digamos, un rol importante. Sí, tiene un rol importante allí. Desde el punto de vista ya desde las puertas hacia afuera, las diferentes dependencias en sus diferentes, digamos, matices o públicos objetivos y particularidades buscan siempre posicionar la tecnología de nuevo como catalizador de innovación, como factor estratégico en la organización para innovar. Entonces, digamos, todo lo que son no solo nuevos negocios con TIC o de base tecnológica, sino también el posicionamiento de la tecnología dentro de los procesos hoy en día ya de entidades y empresas formadas. Toda esa búsqueda se ha venido impulsando de diferentes puntos de vista.
y se han obtenido resultados, digamos, importantes, porque se ha hecho evidente que la tecnología es una herramienta muy poderosa en el momento de innovar, y todo el concepto de economía digital que va amarrado a eso, y la cuarta revolución, bueno, digamos que eso se ha logrado muy fuertemente, no solo, digamos, no es un éxito del Ministerio, ni mucho menos, pero sí se ha evidenciado que lo que el Ministerio ha hecho va directamente y estrechamente correlacionado con lo que sucede en el sector, por ende, no solo en el sector nacional, sino internacional, y por ende eso nos ha facilitado resultados tecnológicamente hablando. Primer impacto, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista financiero, sí la noticia me parece que no es tan chévere a mi modo de ver, es porque se ha confundido también el rol tecnológico y el rol innovador con, digamos, las corrientes de política pública. ¿Qué quiero decir con eso? Es que al político le interesa lo que le pueda mostrar dentro de 2 meses o dentro de 6 meses, y un año es demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué abordo esta problemática en la parte financiera? Porque al momento de decir, por supuesto, de inversión para temas de innovación y tecnología, la priorización se hace no con una visión, digamos, de transformación profunda, cultural u organizacional, sino más bien se hace con una priorización desde el punto de vista político, de qué es lo que se puede mostrar y cómo mostrar. Y como decía en un momento, a un ministro le cae malísimo verse en los rankings mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer para invertir en algo que me permita avanzar en el ranking? Entonces, esto es cuestión de apariencia, por eso hablo de política, ¿sí? De cómo se ven las cosas. Entonces, las finanzas, digamos, inmediatamente va correlacionado a eso. Entonces, el momento de diseñar y definir priorizaciones en ese sentido, y lo hemos vivido, el impacto se ve que financieramente hablando, se le da prioridad a aquellas cosas que, innovadoras o no, ¿sí? Son vendedoras, comerciales, o políticamente visibles y mostrables. Y esa confusión, ahí pasamos a la confusión. Entonces, lo que es innovación es lo que se puede mostrar, o lo que se muestra más fácilmente, ¿sí? O más directamente, o más socialmente. Entonces, eso se nos pone el título, el apellido de innovación atrás, y de repente somos una entidad innovadora, ¿sí? Pero no necesariamente es el caso, ¿sí? Porque la profundidad del cambio no se logra, se mantiene una superficialidad importante. Entonces, en la parte financiera ha sufrido un impacto, digamos, me parece, en esa precisión. No por eso no se hacen cosas, yo creo que igual se hacen cosas interesantes, pero la verdad, la realidad dice que las finanzas desde el punto de vista de inversión pública no siempre van amarradas a lo que es profundamente cambiante en un sector. Pero bueno, igual se hace, pues se puede concretar y pues se avanzan cosas, pero son cosas que cuando la innovación son profundas, son innovaciones o transformaciones que dan resultados al año o a los 2 años, y pues con lo mínimo o lo poco que dan, pues se invierte y se hacen cosas, no sé que no se hacen cosas, y son cosas válidas y valiosas y se hacen buenas cosas, pero pues porcentualmente hablando, pues hay una diferencia notoria ahí. Finanzas. Administrativamente, que es el tercer impacto administrativo, yo creo que ahí sí también, y para retomar algo que mencionó Mauricio, el tema de la burocracia es un tema, o sea, tenaz también ahí, porque entonces el proceso de I+D+ que mencioné hace un rato en mi primera intervención, se ha vuelto algo que no es, está pensado para ser facilitador y digamos, que apalanque los procesos, que fortalezca, que dé apoyo a los tomadores de decisión y que permita, digamos, un diseño más efectivo, una ejecución más efectiva de cosas, etc. Pero la naturaleza de la funcionalidad pública, por eso en la parte administrativa, y la burocracia que mencionaba Mauricio, eso se vuelve un tema tedioso a morir, ¿sí? Porque entonces la cantidad de filtros y de revisiones y de cosas, hay demasiada reglamentación para cada dinero. Tú lo mencionaste en un rato también. O sea, se reglamenta todo o se parametriza todo, una buena palabra, se parametriza todo. Llega un punto donde, si no sigues esta línea de esta manera, o sea, te meten en un enredo y va a ir rinda cuentas y va a ir y explique por qué sí lo hizo, y si no lo hizo, te explique por qué no lo hizo. Y en innovación, todos sabemos, hay cosas que, pues, como decía alguien que conocí algún rato, decía, en innovación la respuesta no salió mal, es una respuesta muy válida. Y vaya, le digo a usted, no salió mal a una Contraloría. O sea, se mete en un lío gigantesco. Entonces, administrativamente hablando, es un problema grandísimo cuando está todo tan parametrizado o intentan parametrizar tanto las cosas para mantener una cierta burocracia o una cierta digamos, manera de hacer las cosas, y el sistema de negocio se ve afectado por eso.
porque la fluidez que uno quisiera tener al momento de diseñar o ejecutar un proyecto de innovación pues no es tan evidente. El proceso administrativo, pues sí, da lugar a que se creen 1001 filtros y 1001 formatos y justifica uno la hora silla de mucha gente, pero pues vaya y hágalo y vaya y justifique y justifique, pues arme y pues desarme para que no se metan líos, porque si no se meten líos. Entonces, eso está. Y culturalmente hablando, que es el último impacto, culturalmente hablando, sí, yo creo que ahí se te pueden hacer positivas porque ahí sí, más que la función pública o más que el sector público del cambio del ministerio, sí juega un rol preponderante en mi respuesta. Es que el posicionamiento de tecnología como factor, digamos, de catalizador de innovación, cuarta revolución y todo lo que mencioné anteriormente, hace que culturalmente hablando la gente sí está motivada por, o sea, sí se evidencia una motivación muy importante desde los tomadores de decisión hasta las áreas técnicas o inclusive los grupos de interés internos y externos por meterse en el tema o conocer sobre el tema o meterle la ficha al tema. Y no siendo la cultura se traduce en un, digamos, más que un interés, en una proactividad muy interesante desde el punto de vista organizacional para abordar los temas de innovación. Todo el mundo quiere hablar del tema, que todo el mundo quiere hacer el tema. Y hay no solo una aceptación, sino también una proactividad para hacer innovación. Y eso se ha logrado porque, aparte de lo que se mueve en el sector y la industria, etcétera, pero la industria menos empuja eso, es por la cierta continuidad que ha habido y el posicionamiento que se ha logrado con los diferentes instrumentos de innovación que ha manejado el Ministerio. Entonces, las áreas de innovación del Ministerio están muy bien posicionadas a los ojos de grupos de interés tanto internos como externos. Entonces, culturalmente hablando, hay un buen ámbito, digamos, para desarrollar temas. Y todo el mundo habla de innovación, aunque no sea, pero pues, aunque no sea y no sepa el tema, pero pues le mete innovación en su título y lo hace vendedor y lo justifica y está motivado para hacerlo porque quiere ser innovador. En América, entonces nuestro trabajo es pues cómo hacer que esa cultura se traduzca en efectivamente cosas que valgan la pena. Pasemos a Hugo, que nos dé su... Bueno, Hugo sí. Y yo creo que antes de entrar a dar respuesta hay que notar que la innovación debe agregar valor, la innovación debe generar valor, porque es que si eso no es así, sencillamente no hay innovación. Puede que haya una actividad o un producto novedoso, pero realmente no hay innovación. Entonces, en todos los aspectos que vimos acá, la parte tecnológica, el financiero, el administrativo, el cultural y otros elementos de las organizaciones, pues debe haber un valor de innovación. Debe haber una agregación de valor, una generación de valor, para que la innovación realmente se dé, para que sea efectiva, ¿sí? Que se pueda medir, ¿sí? Porque si no, definitivamente no es innovación. Insisto, eso puede ser novedoso, muy nice, muy chévere, pero no hay. Y desde la perspectiva... Y esa es la crítica, perdón, Hugo, que se le hace a la universidad, ¿no? Crean el monacho, muy bien, todo, porque se lo escuché al señor de Toto en su momento. Dice, pero no me ayudan a comercializar, no me ayudan a desarrollar el caso de negocio, no me ayudan... O sea, no se hace efectiva. Exactamente. No se hace efectiva. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos con la buena idea, muy bien estructurada, ¿sí? Pero no pasa nada. El aplauso, la cosa nueva y hecho, listo, ya. Pero entonces la empresa dice, ayúdeme a hacer el siguiente paso, que es comercializarlo, volverlo... ¿Qué ir al mercado? Tengo que ir al mercado. Ahí yo tengo una pregunta, porque no me muero nada. Eso está bien, ese es interesante, porque Mauricio Tobar, porque ¿quién sabe más de comercializar? ¿Quién tiene como misión comercializar y llevar el modelo de negocio y demás? Es decir, si las universidades empezamos a ser quienes diseñemos el modelo de comercialización por encima de los empresarios, creo que tenemos mayor riesgo de equivocarnos que el mismo empresario. Es decir, por eso, digamos, la universidad tiene todo para aportar desde el conocimiento. Y en ese momento, cuando tú lo llevas a prototipo y el empresario dice, la universidad me está dando valor porque esto tiene potencial en el mercado, se hace más prioritario el papel del empresario para definir el modelo de negocio, para definir el esquema de comercialización, porque las universidades no es nuestra misión ese tema. Y no tenemos experiencia, ni vamos, que yo sepa, a montar algo así. Montamos hasta oficinas de transferencia de tecnología y conocimiento,
Pero ahí, esa es una pregunta bien interesante. ¿La universidad debería entrar en eso? No sé. Sé que no está dentro de su función misional, sé que no tenemos experiencia y sé que un empresario lo podría hacer mejor, pero es muy variada la pregunta. Eso me tiende a la llave. ¿Se acuerdan que yo hablé de la cría de las empresas hasta y de relaciones de confianza? Yo creo que sí. Gracias. Casi pierdo mi identidad. Yo creo que parte de la creación de esas relaciones de confianza es ir más allá de lo que tradicionalmente estamos haciendo. ¿Sí? Yo sí creo que sí es importante no quedarnos en el escenario cómodo, en la zona de confort, de la responsabilidad o de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Hay que ir un poco más allá. Si queremos acelerar los cambios en la sociedad, si queremos crear cultura de la innovación en nuestra sociedad, todos vamos a tener que hacer un poco más allá de lo que tradicionalmente venimos haciendo. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que la universidad tiene mucho que aportar al empresario en estos aspectos. Desde el conocimiento, no necesariamente desde la experiencia, pero sí desde el conocimiento teórico. ¿Sí? Pero algo que pasa también, que debería pasar, que debería ser interesante, es que al académico también le interese estar en el sector privado para poder aprender. ¿Sí? Entonces, yo creo que los mejores académicos que uno puede encontrar cuando uno es el alumno es aquel que tiene todo el bagaje del conocimiento teórico más la experiencia, ¿sí? en el sector público o sector privado. Yo creo que eso para uno como alumno, como estudiante, es una maravilla. Para uno como profesor, ¿sí? Es una maravilla poder entregar la experiencia, lo que no está escrito, ¿sí? Y transmitirla a los estudiantes, porque es parte de la formación. ¿Sí? Entonces es muy bueno que la academia, que la universidad también se involucre. Y no quiere decir que vaya a dejar de hacer lo que está haciendo, no faltaba, la creación de nuevos conocimientos es absolutamente importante, ¿sí? Pero la aplicación del conocimiento también. Y es ahí donde se crean unos puentes bien interesantes. Lo mismo pasa con el servidor público o el empresario. Los empresarios deberían meterse al sector público, deberían entender el sector público. ¿Sí? ¿Cuáles son los temores deberían aportar en la eficiencia del sector público? Entonces, debería que haber un programa en el cual los empresarios también tengan la oportunidad de aportarle al país a través de su ejercicio del sector público. ¿Cuál es el problema? Lo que hemos visto, el que viene del sector privado, entra al sector público, como no conoce todo ese manejo y toda la burocracia, como dijeron ustedes dos y Eduardo y Mauricio, ni la rigidez de los procesos, ¿sí? Si está acostumbrado a otra cosa, entonces comete errores. ¿Sí? Los errores que pueden llevarlo a la cárcel, sin ni siquiera haberle robado un peso, por decisiones que toman. Entonces, ese es el riesgo que corre el privado. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que flexibilizar también esos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una cosa que es interesante de lo que decía Marta ahorita de la adquisición de la rigurosidad de ciertas cosas. Por ejemplo, Colombia en Compra Eficiente está trabajando desde hace ya bastante tiempo en un modelo que se llama compra pública innovadora. ¿Sí? Y es permitirle a las entidades públicas un mecanismo de contratación donde existe el riesgo y donde el riesgo puede ser compartido con el privado. ¿Sí? Y eso es muy interesante, es muy interesante. A las conclusiones que ha llegado es, en su análisis, Colombia Compra Eficiente, es que no hay que modificar la ley que existe actualmente, la ley de ciencia y tecnología, permite a las entidades públicas tener modelos de contratación de eso. Nosotros, cuando yo estaba en el ministerio, aquí tratamos de hacer un piloto con respecto a eso. ¿Quiénes no dejaron hacer eso? Los abogados del ministerio. Fueron los que no lo dejaron hacer. No hay nadie más riesgo en el mundo que un abogado. Sí, lo que decía Eduardo, había una motivación, había un interés de hacer las cosas, un nuevo modelo de contratación donde el riesgo es compartido, donde se le dice al privado, yo no lo voy a abrochar con una conclusión de que por aquí no era el camino, ¿sí? Sino que se puede asumir ese riesgo por parte del sector público también, ¿sí? Pero los abogados no dejan. Con todo y que la norma lo permite, ¿sí? Entonces también hay un problema de cultura allí en la parte de innovación. Entonces, esos son los aspectos que tiene uno en el sector público o en el sector privado. Pero también hay otra cosa que es interesante para aquellas compañías que estamos en el sector de tecnología, de información y comunicación, es que nosotros tenemos no solamente oportunidades, sino responsabilidades. ¿Sí?
y tenemos muchas responsabilidades con el resto de las organizaciones, llámense organizaciones públicas y privadas. Y a veces solamente vemos las oportunidades, no vemos esas responsabilidades. En esta economía de la supervivencia muchas veces nos vemos obligados a no comprometernos más allá realmente de lo que podemos llegar a generar como utilidad de toda una organización. Entonces, no solamente hay que ver las oportunidades, sino que también hay que ver las oportunidades de cambio, las oportunidades de transformación. Y es ahí donde nosotros a través de la innovación podemos agregar valor, y es en la transformación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Cuando nosotros hablamos de tener productos innovadores disruptivos es precisamente eso, las transformaciones. ¿Sí? Lo que estamos buscando son transformaciones. Pero indiscutiblemente eso tiene que ser medible. Y el problema muchas veces con la innovación disruptiva es que no es claro los mecanismos de medición, ¿sí? Y tampoco es claro los periodos de medición. Entonces ahí es donde muchas veces los tomadores de decisiones se apartan de esas decisiones porque no ven el camino. Claro, es que muchas veces el tomador de decisiones, el gerente, el ministro, quiere tener todo el panorama claro, todo el camino totalmente demarcado para tomar la decisión, ¿sí? Y no quiere correr un riesgo. El apetito de riesgo del tomador de decisión en materia de innovación es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, ¿sí? Entonces, ahí es donde empresas como la nuestra tienen que empezar a hacer el gran cambio de paradigma. La innovación tiene un riesgo, indiscutiblemente, y si queremos ser un país innovador, tenemos que hacerlo desde la academia, desde el sector privado y desde el sector público. Es una responsabilidad de uno solo de los actores, y no es como lo vemos a veces, y es los emprendedores, ¿sí? Emprendimientos tenemos muchos, empresarios o empresarismo, que es diferente, ¿sí? No necesariamente es el más rápido. ¿Ibas a decir algo más? Sí, señor. En ese camino que estás hablando, y hago una pregunta corta para respuesta corta a los tres, sobre innovación y generación de nuevos riesgos, que indudablemente los hay. ¿Cuáles acciones son importantes a la hora de visualizar esos riesgos? Así, en corto, 1, 2, 3, ¿cuáles? No, es importante poder conseguir un modelo de gestión de riesgo, ¿sí? De riesgo operativo, de riesgo financiero, de riesgo reputacional, lo que sea. Cuando estamos trabajando el tema de innovación para cualquier acción, cualquier plan, cualquier idea que uno tenga, uno debe desarrollar el modelo de la gestión de ese riesgo, ¿sí? Porque el riesgo siempre va a existir, siempre va a existir. Y entonces hay que administrarlo, hay que manejarlo, hay que tratar de mitigarlo. En el sector público, por ejemplo, se trata de transferir el riesgo, ¿sí? Y esa es la que siempre se trata de hacer, transferir el riesgo aquí a la contratista. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? En innovación eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, por ejemplo, en el tema de compra pública innovadora, la metodología de cálculo del riesgo, de gestión del riesgo, tiene muchas aristas y muchas variables. ¿Sí? Entonces eso permite que el riesgo sea controlado por el contratista. ¿Sí? Pero gestión de riesgo. Gestión de riesgo es... Mauricio. Perdón, igual que gestión de innovación, que también es fundamental. Sí, estoy de acuerdo que el tema de la innovación... Mauricio, estoy de acuerdo que el tema de la innovación tiene per se un riesgo asociado y como comentaba Yesmi, pues posibilidad de error, ¿no? Y el error, estoy muy de acuerdo, no se debe estigmatizar si es en un proceso de aprendizaje. Ahora, equivocarse varias veces en lo mismo, ahí ya es otra cosa. Exactamente, pero si te equivocas una vez y lo corriges, es un proceso de aprendizaje y es muy valioso porque no lo volverás a hacer. Nosotros lo que hemos visto es el riesgo siempre es altísimo, pero no hay que tener miedo a eso. Desde nuestro punto de vista hay que tenerle más miedo a no hacer las cosas que a hacerlas. Ahora, ¿cómo hacemos para mitigar? Es un poco lo que les comentaba. Tratar de equivocarse rápido. Si te equivocas rápido, utilizas metodologías ágiles. Rápidamente te equivocas, rápidamente corriges, rápidamente construyes y de esa manera el riesgo se va minimizando. Obviamente hay cosas que están fuera del alcance, de riesgos que uno no puede ver, etc. Clave es que equivocarte rápido, aprender rápido. Exactamente. Y barato. Eduardo. Y barato. Sí, dos y media cosas puntualitas. Primero añadiría lo que decía lo de los modelos de gestión de riesgo y de la innovación. Una de las características, si no la más definitorias de esos modelos,
que tenemos que diseñar o implementar, si están diseñados ya, es la modularidad del proceso o del modelo en sí. Un poco en la línea de lo que dice Mauricio. Sí, porque cuando nosotros estábamos haciendo lo del proceso de más de más intentamos y buscamos que como suele suceder es que son procesos lineales y secuenciales, porque así se maneja la gestión de calidad y así se maneja siempre y bueno, y funciona para muchas cosas. Pero cuando hablamos de innovación, nunca es secuencial y muy rara vez es lineal. Entonces, digamos, el poder modular y poder arrancar en diferentes momentos o devolverse y volver a entrar y dar líneas, digamos, avanzar en diagonal, por ejemplo, para continuar con la gráfica secuencial, tiene que ser posible. Entonces, la característica para mí definitoria de esos modelos de gestión de conocimiento, gestión de innovación, gestión de riesgos, es la modularidad de sus componentes, de sus eslabones. Eso es uno. Dos, también me parece importante que hay, como también para recalcar algo de lo que sigo anteriormente, es la fuerza de ley. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo del ejemplo de compra pública innovadora, eso es lo máximo, porque por ley te permite hacer las cosas. Y el sector público, también lo vieron antes, el sector público hace lo que la ley le dice que haga, ni más ni menos. Hace más o hace menos y yo no le digo. Entonces, digamos que eso va en contra de cualquier innovación. Aparece la Procuraduría. La necesidad de ese backbone, de ese respaldo legal, es algo también, pues digamos, que se aprecia bastante, que se valora bastante. Y un tercer componente, que no sé si sea normativo, a lo mejor sí no sea normativo, pero no sé si sea normativo, es el tema del seguimiento o el diseño del presupuesto anual. Precisamente hoy estuve en un enredo porque me preguntaban que cómo se regionalizan los recursos. Y yo les decía, pues no se sabe, porque depende de lo que suceda. O sea, como son procesos innovadores, entonces, son innovadores porque el resultado no se sabe. Yo no sé probablemente, con anticipación, yo no sé qué resultado va a salir. Y eso tiene que poderse hacer, o digamos, yo tengo que poder ejecutar mi presupuesto o mi proyecto de inversión sin saber el resultado. Yo tengo un análisis y un criterio y una cierta estimado, etc. Marco general. Marco general, pero llegar al punto detallado de decir que cuántos millones de pesos se dan para un municipio X y cuánto para un municipio X, ese detalle va contra la naturaleza saberlo un año y medio antes de que se ejecute. Entonces, no sé si el instrumento sea normativo, pero el cómo se planea el presupuesto nacional, se ejecuta el presupuesto nacional, también es algo que cambiar la acción, ese diseño de cómo planificar proyectos de innovación y cómo diseñar el financiamiento y el seguimiento de ese financiamiento, tiene que hacerlo obviamente, cómo diseñarlo para que se pueda hacer acciones innovadoras del sector público, porque hoy en día pues, se dificulta mucho. Mira, como un pequeño aporte, Mauricio Tobar, en el grupo de investigación, uno de los miembros del equipo se llama Álvaro y ha visto tanto problema en la gestión pública para el tema de desarrollo de software y de innovación, que ya ha investigado internacionalmente y en Inglaterra ya tienen una normatividad para que los proyectos de TIC se desarrollen bajo metodologías ágiles y puedan tener esa flexibilidad de que tú puedes empezar con un proyecto y terminar con otro de acuerdo a lo que vas iterando en la misma ejecución del proyecto y no hay detrimento patrimonial ni nada de esto. Entonces sí hay soluciones, hay planteamientos, pero el problema es que traer eso a nuestra normatividad como está planteada pues es muy difícil, ¿no? Vuelvo las preguntas cortas para respuestas cortas. Sí. Y es que corre el riesgo que uno se demore una hora aterrizando la cosa, pero ¿consideran que Colombia es un país innovador? ¿Qué se debería hacer para promover y mejorar la cultura de innovación? Y yo quisiera que nos saliéramos del temita de los pocos doctores y los pocos patentes que tenemos, que ya sabemos. Y me parece que es importantísimo también abrir un poco más los ojos y decir, innovar no solamente es una patente. Yo sí creo que en Colombia pasan muchas cosas y hay muchas cosas que se deben considerar innovación y estimular y animar, pero pido su opinión corta. Corta. Hugo, sí. Pues
no va a salir de lo que tú dices, pero tengo que anotar que los indicadores internacionales muestran que nosotros no somos un país innovador. De acuerdo, por eso digo que pues, si nos vamos por ese camino, Entonces, no. claro, es la forma como nos medimos y nos comparamos internacionalmente. Y en todo caso, compararse, como habíamos dicho antes, compararse es importante, medirse es fundamental. ¿Sí? En Colombia, o los colombianos, tenemos bastante creatividad. Tanto así que somos muy buenos haciendo cosas muy malas. ¿Sí? O sea, y somos los vivos y qué sé yo, y hay una gran cantidad de cosas. Lástima que esa creatividad no la utilicemos para la construcción del país. Muchas veces la utilizamos solamente para nuestro propio beneficio. Yo tengo un Entonces, cuento capacidades para tenemos. esos que digo que no salgan, pero tengo un amigo muy amigo indio que ha venido aquí mucho tiempo, muchas veces, y un día me dice, pues yo no entiendo eso de los colombianos, tienen la mejor red de distribución del mundo, o sea, no hay ninguna red en el mundo como la red de la droga, ¿por qué no mandan otra cosa? Perdón. Es cierto, es totalmente cierto, pero lo otro sería muy aburrido, debe ser. No te hacen una novela. Sí, entonces nosotros sí tenemos grandes capacidades indiscutiblemente. ¿Qué es lo que nos falta en eso? Es gestionar esas capacidades. En realidad es crear una serie de escenarios que faciliten, ¿sí?, que la innovación se vaya dando, tanto en las organizaciones públicas como privadas, como en la misma academia, ¿sí? Y en los individuos, en la sociedad en general. Y lo otro que tenemos que entender para poder ser innovadores realmente, ¿sí?, es que tenemos que trabajar en equipo. Y ese trabajo en equipo es extremadamente difícil de lograr. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, relaciones de confianza entre los individuos, ¿sí? Entonces tenemos un problema de confianza, primero nosotros mismos y segundo en el otro, que no permite que nuestro país evolucione o avance muy rápidamente en los temas de innovación, pero capacidades tenemos, oportunidades tenemos. Hay que, obviamente, ser abiertos desde la perspectiva normativa, ¿sí?, porque hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, con Uber y con los taxis, ¿sí? Y entonces tendremos a bloquear las innovaciones y no necesariamente a impulsarlas o facilitarlas, ¿sí? Yo creo que si Apostale en los años 90 se hubiera dado cuenta de lo que iba a pasar, pues hubiera bloqueado el acceso a internet y el correo electrónico, ¿sí? Hubiera salido a decir que eso no, porque le cambiaba entonces el panorama de su negocio, ¿sí? Entonces tenemos que ser abiertos en eso y tenemos que ser una sociedad más tolerante en ese sentido. Entonces que ni siquiera podemos discutir temas como sociedad, no tenemos la madurez de discusión de ciertos temas. Y en la innovación tenemos que como sociedad estar preparados a discutir cosas sin necesidad de atacar al otro, porque lo que hacemos acá es atacar al otro. Entonces no estamos de acuerdo con su opinión, ¿sí? Entonces lo que hacemos es atacar a la persona y no argumentar o contraargumentar frente a esos opiniones. Y en eso nos falta mucha madurez. Yo creo que cambiando eso podremos ser mucho más innovadores. Mauricio. Sí, yo casi que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque comparto con Mauricio Tobar, comparto en totalidad lo que dice Hugo. Somos 67 entre 140 en el mundo, entonces la respuesta es, según los datos internacionales, no lo somos, y eso no significa que no tengamos el potencial de serlo. Cualquier país puede ser innovador, pero hay que decirlo, en este momento no hay que generarnos expectativas falsas, no somos un país innovador. Y tiene mucho que ver con lo que dice Hugo. Yo no sé si es de los españoles, de las peleas de Simón Bolívar con Santander, de entre conservadores y liberales, y Uribe Santos, pero no hay, o el conflicto armado, pero en nuestra sociedad tenemos esa polarización, esa falta de confianza, esa falta de trabajar con el otro y pensar que juntos lo podemos hacer, como de tratar de hacerlo solos o con un tema individual, y tenemos que reconocerlo si queremos cambiarlo. Además que estamos en un momento que puede ser muy interesante para poder cambiar todas esas dinámicas, porque se supone que todos esos temas de debate nacional deberían empezar a salir los temas de fondo, ¿no?
deberíamos bajarle el tema de la guerra, que es el que nos ha traído 50 años conversando, y deberíamos empezar a hablar más de educación, más de salud, más de ciencia, tecnología, más de innovación. Eso está saliendo otros temas que uno no se imagina, intolerantes además, que no deberían ser los que salen. Pero, y hay que ser muy claros, un país como Colombia no va a ser innovador mientras le invirtamos el 0.2% del PIB a ciencia, tecnología e innovación. Y hay que ser así de claros, porque los países que son innovadores le invierten el 4.3%. ¿Cómo queremos hacer lo mismo con el 0.2 que contra el 4.3? O sea, eso es sencillo y no se puede. O sea, es que no hay manera de que lo podamos hacer. Pero detrás de eso hay un tema de fondo, y es que ciudadanos, universidades, empresas y los quienes están tomando decisiones en el gobierno, tenemos que tener claro el valor del conocimiento, el valor de la innovación, y de ahí y que sea natural, que no sea un discurso de los que creemos en el tema de que ya parecemos una religión y que somos los mismos para arriba y para abajo, queríamos tener una Habana o algo así, sino que debería ser un tema que la sociedad en sí lo reclame. Pero es que nosotros no lo hacemos. Nosotros, digo, los colombianos, no vemos en eso importancia, vemos más importancia en temas más banales. Le podemos echar la culpa a quien quiera, pero eso es lo que tiene que cambiar. Realmente la gente tiene que reconocer eso, la gente tiene que darse cuenta de eso, es papel de todos. En ese momento, entonces, la ciudadanía va a decir, hay que apostarle a esto. El empresario, que cada vez está siendo menos innovador según encuestas del DANE, va a decir, hombre, estamos en la cuarta revolución industrial, yo me tengo que poner en esa dinámica y tengo que ponerme a innovar. Y cuando los políticos vean eso, no van a tener otra opción, porque si quieren votos, pues tienen que invertirle a ciencia, tecnología e innovación. Pero en este momento no da votos, porque no es un tema que sea del común de la gente. La reflexión es, para que seamos un país innovador, este valor de la innovación, de la ciencia y tecnología, tiene que ser un tema de todos los colombianos. ¿Puedo decir una cosita? Excelente, me parece que hay que abordar la noticia. A mí me agobian los noticieros, digo, pero aquí, ¿por qué no podemos hablar de cosas más interesantes, entre otras esa, ciencia, tecnología e innovación, y no de quién mató a quién se robó a quién y quién? Mira que a mí me hicieron una vez un comentario que decía, yo viendo noticieros decía, oiga, pero ya no hay noticias de vivos, ¿no? No. Eso va a ser de muertos. Excepto si son corruptos. Sí, solamente para anotar una cosa, es que de la parte de nuestra sociedad, nosotros sufrimos de exceso de envidia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando ve que a alguien le está yendo bien? Meterle la mano en la rueda. Ponerle la zancadilla. O empezar a hablar más de esa persona. Así que cuando ponemos la direccional en la vía para podernos cambiar de carril, ¿qué es lo primero que hace el carro que está 10 metros atrás? Acelerar. ¿Por qué? Para que nadie le ponga adelante. Entonces, esa parte cultural también es un freno, pero es un freno malo, ¿sí? A la evolución del desarrollo. Y comparto lo que estás diciendo de inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero también tiene que haber inversión del privado. O sea, esto no es una responsabilidad del público, y los privados no somos conscientes de la importancia de eso. ¿Sí? Nos mantenemos en la zona de confort, ¿sí? No invertimos en eso, ni siquiera aprovechamos los beneficios tributarios que tiene ser empresa altamente innovadora o invertir en investigación y desarrollo. Qué pena para Eduardo, Bueno, conclusión corta para el cierre. sí, bueno, sí. Oye, eso es chévere porque a mí no me gusta cuando estamos todos de acuerdo, porque claramente yo podría decir que estoy de acuerdo con Hugo y con Mauricio, son puntos muy válidos y muy lógicos, y yo también comparto esos puntos. Pero voy a hacer el ejercicio que hacen los estudiantes de Derecho antes de ser abogados. Yo no soy abogado, pero que es, voy a argumentar el punto contrario, solamente para poner en perspectiva un poco la situación. Yo diría que el país no es innovador, el país claramente no es innovador, eso está más sobrediagnosticado que nada. Pero el colombiano es innovador, o sea, el individuo colombiano es innovador, la empresa individual colombiana es innovadora. El gremio empresarial no es, o la colectividad de profesionales colombianos no es, o los servidores públicos no son, el grupo, pero el individuo sí lo es. El individuo puede ser una persona, una empresa, una universidad, una entidad pública.
lo puede ser, o lo ha sido, y lo ha demostrado ser. En la calle para poder vivir. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú consideras que el